Ante la crisis estructural que enfrenta el régimen de enfermedad y maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social, las autoridades someterán a aprobación una propuesta para declarar estado de emergencia a nivel nacional por un periodo de 1 año. La iniciativa contempla medidas excepcionales y temporales para reducir la mora quirúrgica, garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos, contratar personal especializado y agilizar los procesos de compra y contratación bajo mecanismos de transparencia y auditoría. El decreto deberá ser aprobado primero por la Junta Directiva del ISS y posteriormente remitido al Congreso Nacional para su discusión y ratificación final. El objetivo, según las autoridades, es asegurar una atención prioritaria, oportuna y digna a los derechohabientes del Seguro Social. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 23 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Ante la escasez de insumos y medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el director presentará a la Junta Directiva un borrador de decreto para declarar estado de emergencia, medida que luego deberá ser aprobada en el Congreso Nacional. Hoy TN5 lleva como primicia ese documento que busca agilizar compras, contrataciones y garantizar atención a los derechohabientes. Mientras tanto, pacientes y familias enfrentan carencias en los hospitales de la institución que atraviesan una situación crítica y preocupante. La propuesta es declarar un estado de emergencia en el régimen de enfermedad y maternidad del Seguro Social ante la grave crisis que enfrenta, marcada por la saturación hospitalaria, escasez de medicamentos e insumos, falta de personal especializado y el deterioro de la infraestructura. Vamos a hacer circular entre los sectores que representan Junta Directiva para que ellos también tomen una decisión con respecto a eso. Declarar de emergencia. Así es, o sea, primero el primer paso sería la anuencia de Junta Directiva, ¿verdad?, de conocer realmente la situación que estamos viviendo y lógicamente escalar eso a través de la Secretaría de Estado para que el Congreso pueda resolver o emitir un decreto de esa naturaleza. La declaratoria de emergencia permitirá implementar procesos de simplificación administrativa, establecer mecanismos especiales de contratación y suscribir convenios, fideicomisos y contratos con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y mejorar la atención a los derechohabientes. Por ahora, la declaratoria de emergencia en el Seguro Social es tan solo una propuesta que el actual director la elevará a la Junta Directiva, quien tendrá la última palabra. La medida tendría una vigencia de 1 año, enfocándose principalmente en reducir la mora quirúrgica y asegurar la compra y distribución de medicamentos e insumos médicos. Entonces se va a recibir, se va a analizar y me imagino que la Junta Directiva va a dictaminar y entiendo debe ser favorablemente a esta declaratoria, que no quiere decir que el seguro esté en crisis total. Esto es específicamente para enfermedad y maternidad, porque tampoco es bueno poner en situaciones de colapso al Seguro Social, que no es cierto, tiene 49.000 millones en IBM, tiene una presa de 5.000 millones para enfermedad y maternidad. Entiendo que el decreto de emergencia es para poder utilizar esos recursos que no se pueden tocar. De recibir el visto bueno de la Junta Directiva, la declaratoria de emergencia deberá ser remitida al Congreso Nacional para su aprobación, mientras las autoridades aseguran que ya se han comenzado a implementar acciones para mitigar la escasez de insumos. Estamos haciendo unos ajustes en las órdenes de compras y estamos pues trabajando para que los materiales estén lo más pronto posible en nuestra bodega. Fondos rotatorios son fondos especiales que se ponen a disposición de los hospitales. Con esos fondos ellos pueden atender emergencias. En este caso estamos trabajando también para que la señora que está en la gerencia general del Hospital de Especialidades tenga disponibilidad su fondo rotatorio, a efecto de que también pueda hacer compras, ¿verdad?, menores. Sin embargo, la crisis sigue golpeando a los miles de pacientes que a diario llegan en busca de atención médica, enfrentando largas esperas, falta de medicamentos y la incertidumbre sobre su tratamiento. Es que no hay medicina, no hay cartensatán, que es para la presión,
y no hay medicinas acá. Me mandan a nebulizar y no se puede, dicen. Están comenzando estas nuevas autoridades y solo esperemos desde tiempo, pues vienen llegando, encontraron el desastre acá, pues. Entonces, hay quejas, claro, es normal, ¿verdad? Pero démosle tiempo a este gobierno. La posible declaratoria de emergencia refleja la magnitud de la crisis que atraviesan el Seguro Social y el desafío urgente de restablecer un sistema que representa una esperanza de atención médica para miles de hondureños. Mario Landa, Telenoticias. Ya está el borrador de ese decreto de emergencia para el Seguro Social. Ha sido distribuido entre todos los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social. Me imagino que por la urgencia se reunirán este martes para aprobarlo en Junta Directiva, pasarlo al Congreso Nacional, donde se le dará el trámite de ley para su aprobación con urgencia. Lo que hemos presentado hoy en primicia es el borrador de este decreto declarando la crisis y la emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El subsecretario de Salud, Eduardo Midencia, afirmó este lunes que la Secretaría de Salud no ha girado ninguna instrucción para el cierre de las 5 clínicas oftalmológicas que operan en el país. Nosotros como Secretaría de Salud y ente rector en la prestación de servicios de salud en el territorio hondureño, no hemos girado instrucción alguna para el cierre de estos servicios. Actualmente contamos con 5 clínicas oftalmológicas ubicadas en Ciguatepeque, acá en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Santa Bárbara y en Catacamas. Estamos creando los mecanismos necesarios en conjunto con el Colegio Médico Hondureño para garantizar el acceso a este servicio especializado. Y lejos de quedarnos únicamente con este servicio especializado enfocado en las atenciones oftalmológicas, estamos creando mecanismos para garantizar que este servicio sea mucho más integral. En ese contexto hizo un llamado a las partes involucradas a respetar el convenio tripartito vigente suscrito entre la CESAL, el INJUPEN y el INPREMA a fin de garantizar la continuidad de los servicios. Los centros oftalmológicos fueron inaugurados durante la administración anterior. En el norte del país, indignación ha causado el asesinato del estudiante de medicina Valeria Alvarado, encontrada sin vida en las cañeras de San Manuel Cortés. Medicina Forense confirmó que presentaba 3 impactos de bala y, según las investigaciones preliminares, habría sido asesinada el mismo día de su privación de libertad. Sus familiares recibieron el cuerpo y, debido a su estado, fue sepultada el mismo día en el Progreso Lloro, su lugar de origen. Entre el dolor y el hermetismo fueron entregados los restos de la joven universitaria Valeria Yorlet Alvarado, de 20 años, encontrada muerta en las cañeras de San Manuel Cortés. El crimen de la estudiante de medicina ha desatado una ola de condenas entre quienes conocían su calidad humana como la de su familia en el Progreso. Una niña activa, una niña proactiva, estaba estudiando. Cada vez que uno la miraba decía que con alegría que iba a terminar su carrera de medicina. Y esto a nosotros sí nos viene a tocar el alma y a tocar los hilos del corazón y los hilos de la sociedad progreseña. Muerte que desde los diferentes sectores que defienden a la mujer exigen una investigación concreta y que su crimen no quede en la impunidad. Me imagino como madre el sentimiento y realmente esto lo repudiamos, lo denunciamos y esperamos que no se esté presentando este tipo de situaciones donde el 7.2 de cada 100,000 mujeres en Honduras, lamentablemente tenemos esas estadísticas de femicidios. Ante la ola de violencia surge la necesidad de medidas drásticas, según el análisis de este experto legal. Si la situación demanda retornar al estado de excepción por sectores, las autoridades no deben vacilar, pues se están perdiendo vidas valiosas como el caso de Valeria. Si cabe mi recomendación, hacerlo de forma focalizada, no solamente a nivel nacional, sino hacerlo de forma municipal o de forma en áreas específicas dentro de los municipios, porque no es desconocido que son en algunos barrios y colonias donde se dan estos altos índices de criminalidad.
Por su avanzado estado de descomposición, el cuerpo de la estudiante Valeria fue llevado directamente de medicina forense al cementerio en El Progreso, donde fue enterrada. Orly Martínez, Telenoticias. Bueno, comenzamos a hablar de estado de excepción. Si tuvimos 3 años en estado de excepción y este problema de los femicidios y feminicidios no lo resolvimos, ya surgen voces con estado de excepción. Tienen ahora un nuevo modelo de focalizar los departamentos y los municipios, los 30 municipios donde hay más crimen, donde hay más femicidios y feminicidios. Bueno, esperemos que esto dé resultado, pero con estado de excepción estuvimos 3 años y esto no se redujo. 2 hombres vinculados al asesinato de la universitaria Valeria Alvarado fueron detenidos tras intentar escapar de las autoridades. Los sospechosos, identificados como Denny Galdames Canales y Ariel Boquín Chávez, volcaron en su unidad durante la huida. La policía confirma que ambos poseen un amplio historial delictivo. En base a los testimonios de personas que se acercaron a la policía, al parecer la víctima se disponía a realizar cierto tipo de actividad física ese día por la tarde. Y ese es el momento que fue aprovechado por los delincuentes para privarla injustamente de libertad. Y utilizo esta figura, dado que en ningún momento los familiares recibieron algún tipo de solicitud de recompensa o remuneración. ¿Descartado totalmente el secuestro? Dado que no hubo ningún tipo de solicitud, por esa razón la tipificación queda en primer lugar como privación injusta. Las autoridades policiales aún no revelan qué motivó el asesinato de Valeria Yorlet Alvarado, pues aseguran estar en una fase de recolección de pruebas. El objetivo es presentar un expediente técnico irrefutable que demuestre la culpabilidad de los 2 detenidos. La policía reporta la captura de una mujer de 32 años en El Progreso como sospechosa del homicidio de otra fémina identificada como Carla Yamilet Garmendia, quien murió luego de que en una fiesta bailable se registró un altercado con la hoy detenida, quien según las autoridades fue puesta o quien supuestamente la atacó con un arma blanca. Un militar de 24 años, identificado como Álvaro Fabricio Colindres, murió tras ser emboscado durante un patrullaje en la colonia Villa Unión de Comayagüela, sector de alta incidencia delictiva que desde hoy permanece bajo intervención de las fuerzas de seguridad. La última vez que estuvimos allá, papá lo quiero mucho. Sí, porque él siempre conmigo era bien cariñoso. ¿Cuáles eran los deseos de...? No, siempre lo mejor, tanto para él como para la familia. Deja un niño de 7 meses, creo. ¿Qué es lo que podemos pedirle a las autoridades? Las autoridades que investiguen estos casos y que traten de hacer justicia. Pues. Visiblemente conmovido, su padre recordó que las últimas palabras de su hijo fueron: papá, te quiero mucho. El joven originario de Yuscarán, El Paraíso, fue velado en las instalaciones de la Policía Militar y posteriormente será sepultado en su tierra natal. En el enfrentamiento también perdió la vida uno de los presuntos atacantes. 3 miembros de la Fuerza del Orden han muerto en febrero durante operativos contra estructuras criminales. Las autoridades aseguran que las acciones buscan desarticular bandas organizadas. La violencia también golpea a quienes combaten el delito. 3 miembros del orden público han muerto y 4 heridos en lo que va de febrero. Según el director de la Policía Preventiva, esto ocurre en el contexto de una lucha frontal y operativos focalizados que buscan desarticular estructuras criminales. La Policía Nacional está realizando una serie de actividades en base a las estrategias adoptadas por las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad y como consecuencia pues focalizando los departamentos y municipios donde se nos ha ido a alza la criminalidad, pues nos hemos ido de frente a atacar esos flagelos que nos están afectando y afectando a la tranquilidad de la población.
Ante la muerte de los 3 elementos de seguridad en operativos recientes en Atlántida de Francisco Morazán, el experto en materia de seguridad Luis Alonso Maldonado sostiene que ninguna operación debe ejecutarse sin inteligencia previa confirmada, que las fuerzas del orden deben intervenir con ventaja táctica y nunca exponer a un agente sin la indumentaria adecuada. Hay algo muy importante antes de hacer una operación y es inteligencia. La información que se debe tener debe ser fidedigna, comprobada en todos los aspectos de las capacidades que tiene la organización con la cual se habrá de enfrentarse, de tal manera de que cuando se ejecuta una operación se vaya con todas las ventajas comparativas en la operación. Para el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los grupos criminales no están dispuestos a dejarse capturar y movilizan una logística que en ocasiones puede superar la capacidad operativa de la autoridad, e insta al Estado a fortalecer las fuerzas de seguridad dotándolas del equipo necesario para proteger sus vidas y mejorar su operatividad. Delincuentes repelen no quieren que se capturen. Por lo tanto, van a utilizar la logística y los medios muchas veces que es superior a las de las instituciones del Estado. Poseen armas, dinero, logística y recurso humano delincuencial para poder defenderse. Ambos expertos coinciden que la seguridad ciudadana continúa siendo uno de los mayores riesgos para la vida en Honduras, al ser el país más violento en Centroamérica después de Costa Rica y Guatemala. Cada vez que un uniformado pierde la vida, la institución se siente golpeada, afirma el director de la Policía Preventiva. Sin embargo, ese dolor lo utilizan como una fuerza para continuar combatiendo el crimen y honrar a quienes cayeron en cumplimiento del deber. Danilo Hernández, Telenoticias. Bueno, retomamos este crimen de la estudiante de medicina Valeria Alvarado, que fue encontrada sin vida en las cañeras de San Manuel Cortés y que ha generado una repulsa e indignación total en el país. TN5 en línea es presentada por La Curazao, el pase mundialista. Vive de cerca el fútbol con tus compras. Gana uno de los viajes al mundial, todo pagado con Credi Oportunidad. El hallazgo sin vida de la joven Valeria Alvarado, que había sido reportada como desaparecida en el Progreso y Oro, ha causado conmoción a nivel nacional, mientras en redes sociales los usuarios reaccionaron consternados exigiendo justicia. Marlene Illías escribió: qué lamentable noticia, tiene que haber justicia. A salir a las calles a protestar, en la unión está la fuerza, el silencio te hace cómplice. Las autoridades que hagan su trabajo. Que en paz descanse Valeria Alvarado. Paula Pineda, qué impotencia, nuestro país es un desastre. Helen Lara dijo: esto es algo por lo que ningún padre y madre debería pasar. Ojalá agarren a los verdaderos culpables de este hecho tan atroz. Si en este mundo no se hace justicia, que se preparen esos asesinos cuando les llegue la justicia de Dios. De esa no se escaparán nunca. María Erazo, lo siento mucho por sus padres y hermanos. Ese es un terrible dolor, ya lo pasé con mi hermana y no se lo deseo a nadie. Fuerza a sus padres. Y Gloria Elizabeth Castro, qué triste apagar una vida de una joven de solo 20 años. Qué barbaridad, y las autoridades no dicen y el gobierno ni siquiera han hablado alguna palabra a la familia. ¿Los derechos humanos dónde están?, se pregunta esta usuaria. Bueno, ¿y qué ha pasado con las 2 personas que fueron detenidas tras intentar escapar de las autoridades y que se sospecha son los autores del asesinato de esta joven estudiante de medicina, Denny Galtames Canales y Ariel Boquín Chávez? Detección judicial contra Denis Galván y Ariel Boquín, acusados de asesinato, privación ilegal de la libertad, robo con violencia o intimidación y porte ilegal de arma de fuego en perjuicio de Valeria Alvarado. La audiencia inicial se desarrollará el 26 de febrero a las 9 de la mañana. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a divulgar los nuevos nombramientos de la administración de Narri Afura. Y además tendremos conexión con el cónsul hondureño en Guadalajara. México vivió un fin de semana complicado.
El presidente Narri Afura realizó una nueva ronda de nombramientos en diferentes instituciones del Estado. En el sector energético designó a Henry Francisco Acosta Cuesta como subsecretario de Hidrocarburos y a Erika Molina Aguilar como secretaria general de Energía. En Conatel nombró a Fernando Francisco Anduray como comisionado presidente, a César Augusto Cáceres como comisionado propietario y a Grace Mariela Sierra Cruz como comisionada suplente. En vivienda asumen Francis Argeñal como secretaria y Jocelyn Palacios como subsecretaria. En educación, Denis Cáceres Valladares fue designado subsecretario de Asuntos Técnicos. Edgardo Lousel fue nombrado director ejecutivo del Infop. Estela María Valladares, subdirectora de Manejo y Desarrollo Forestal del ICF. Dania María Vaca, subdirectora de Ingeomin. Y Carlos Antonio Carvajal, gerente administrativo de esa misma institución. También asumen Elvin Lenín Cabrera Hernández como subsecretario de Cultura, Artes y los Patrimonios. Nelson Javier Barahona como gerente administrativo de Derechos Humanos. Lester Octavio Carías Arias como subdirector ejecutivo del 911. Luis René Suazo Peña como subsecretario de Prevención de Copeco y Nolvia Patricia Herrera Espinosa como secretaria de Asuntos de la Mujer. Además, el mandatario juramentó a Blas Ramos como gobernador político de Francisco Morazán. Este día, en un documento emitido por la CESAL, se revela que la doctora Carla Mariana Paredes, quien fungió como la máxima autoridad de la Secretaría de Salud, fue notificada de la cancelación de su contrato laboral en el Hospital de San Lorenzo, donde figuraba como médico general, tras no superar el periodo de prueba. Así lo detalla el acuerdo número 728-2026 de la CESAL, un documento que certifica la cancelación del contrato de Paredes Reyes. Según el acuerdo, con fecha 20 de febrero de 2026 y notificado este 23 de febrero, la doctora Paredes Reyes se desempeñaba como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo con un salario mensual de 105,000 lempiras, 105,201 lempiras con 92 centavos. Según el documento, la cancelación es efectiva a partir de este lunes 23 de febrero. Temperaturas bajas en las próximas horas. Hay una brisa suave en la capital, descienden las temperaturas y César Quintanilla nos da más detalles sobre las condiciones del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, tal como se los anticipamos. Pues llegó el Frente Frío número 37. Agradezco a algunas personas que a través de redes sociales nos hacen llegar los videos desde Cofradía Cortés, precisamente de las lluvias que se han precipitado en las últimas horas y que van a continuar para esta jornada porque precisamente el sistema, este Frente Frío número 37, está extendido sobre el litoral caribe de Honduras y ahí continuará en las próximas horas depositando humedad, aunque la parte frontal, que es precisamente la que trae la lluvia, poco a poco, conforme avance esta jornada de martes, pues se irá disipando la precipitación, pero los cielos permanecerán nublados y las corrientes de aire frío. Será un martes frío en al menos el 90% del territorio hondureño. Esto es lo que les digo. Así irán desapareciendo las lluvias en el transcurso de la jornada de forma gradual y así pues se irán estirando estas bandas sobre el territorio hondureño. Pero los acumulados ya son importantes, entonces un poco más sobre lo acumulado pues trae como consecuencia que algunas zonas pues reporten pues algunas inundaciones menores. Mientras los vientos en ráfagas, eso sí es peligroso porque en algunas zonas, algunos municipios de la zona central, al norte de Jojona, al sur de Tegucigalpa, sobre La Paz y algunos departamentos del occidente del país, las ráfagas pueden andar en 93 kilómetros por hora, son ráfagas importantes, lo mismo en algunos municipios del departamento del Paraíso. El oleaje 6.5, la altura máxima en el litoral caribe, así que extremar precauciones. Embarcaciones de medio y bajo calado no pueden circular, mientras a la salida del Golfo de Fonseca 2 metros. Así que ahí sí la navegación puede andar, pero no en el litoral caribe. Les decía que las temperaturas con descensos, un martes frío en efecto, esperamos en el occidente, por ejemplo, temperaturas que se mueven entre 9, 8 grados y máximas de 15 y 22.
32, 22 y 23 en la parte norte, aquí en el centro entre 14 y 22, solo el sur se queda cálido con 35, descensos también en la parte oriental entre 25 y 27 grados para esta jornada de martes. Así que tomen en cuenta ese pronóstico, es un frente frío de paso rápido, solo lo disfrutaremos este martes y luego el miércoles las condiciones de forma gradual volverán a la normalidad. Cuídense mucho, siempre queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Después de la pausa les tendremos información actualizada sobre las bajas, sobre los muertos, producto de lo que ha ocurrido en México este fin de semana. Son aproximadamente 73 personas las que han muerto, entre ellos 25 miembros de la Guardia Nacional en ese operativo donde se le dio muerte a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. El cónsul de Honduras en Guadalajara, Juan Carlos Hernández, informó que hasta el momento no se reportan hondureños afectados tras los disturbios registrados en esa ciudad luego del operativo contra Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Hacemos aviso pues, de esta situación en relación a lo que el consulado ha venido promoviendo a través de sus redes sociales, a permanecer en nuestras casas, en nuestras residencias y pues hacernos atender de inmediato a través de la línea de WhatsApp permanente del más 52 33 14 73 32 33 en cuanto a cualquier emergencia o consulta se hiciera necesario. Esto para los más de 8,000 hondureños residentes en la zona de Jalisco y alrededores, y también para sus familias en Honduras que quisieran tener algún contacto. El funcionario señaló que el consulado mantiene comunicación permanente con la comunidad hondureña y con autoridades locales para brindar asistencia y garantizar la seguridad de los connacionales. Por ahora la sede consular permanece cerrada y se atiende en línea. A los hondureños en la zona se les ha recomendado permanecer en sus viviendas como medida preventiva. Honduras enfrenta un nuevo escenario en la dinámica del crimen organizado regional. Analistas en seguridad y reportes antidrogas de Estados Unidos advierten que el cártel Jalisco Nueva Generación consolidó presencia en el país en alianza con estructuras locales como la Mara Salvatrucha, tras la muerte de su líder Nemesio Ceguera Cervantes. Se anticipa una posible disputa por rutas y territorios que podría incrementar los niveles de violencia en la región. Los tentáculos del cártel de Jalisco Nueva Generación lograron extenderse hasta Honduras, donde según este comisionado policial, la Mara Salvatrucha se convirtió en una especie de franquicia criminal que operaba como brazo logístico para el trasiego de armas y drogas por el litoral atlántico. La estructura del cártel Jalisco Nueva Generación tenía estructura de acá en nuestro país, como la MS, y recordemos que son una herramienta importante, son una mano violenta al servicio de los carteles, y por eso es que la vinculación de estas estructuras criminales. De hecho, el último informe antidrogas de Estados Unidos reveló la fuerte presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación en Honduras, junto a otros grupos como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa, la Pandilla 18 y la MS-13, lo que ha complicado la lucha contra el crimen organizado en zonas como Olancho, Colón y gracias a Dios. A partir de la muerte del Mencho, la intención de Estados Unidos es reducir los espacios de maniobra de sus aliados en Centroamérica, entre ellos la MS-13, declarada como organización terrorista, lo que según este analista explica la intensificación de la búsqueda de Yulan Andoni Archaga, alias El Porquis, uno de sus operadores clave en la región. Hoy por hoy, al haber esa ruptura, es de mucho interés para Estados Unidos seguirle la ruta a estos líderes que han deambulado por el AMPA criminal de narcotráfico y que son de mucho interés para ellos a fin de ir reduciéndole los espacios de operación. La caída de Nemesio Ceguera reconfigura no solo el sistema de mando y control, sino también las rutas e infiltraciones en el corredor del narcotráfico, advirtió Lijona, mientras Osorio vaticina un aumento de muertes violentas por la disputa territorial, no solo en México,
sino también en Honduras y otros países donde tenía presencia el cártel. Pero es precisamente este momento de vulnerabilidad el que debe ser aprovechado por los órganos de interdicción del país, señala este criminólogo, ya que la caída de un líder compromete las estructuras de mando y los canales de comunicación de la organización. La reestructuración tanto de mandos, de contactos, surgen nuevas cabezas, surgen peleas internas y esto puede dar una ventaja a las autoridades para en este mismo momento comenzar a tomar acciones en contra de esta estructura. La muerte del Mencho no solo marca el fin de un liderazgo, sino el inicio de una nueva disputa criminal cuyos efectos ya comienzan a sentirse en Honduras y en todo el corredor del narcotráfico en Centroamérica. Este es el tema de Frente a Frente este martes. Ese cártel de Jalisco Nueva Generación que ha perdido a su líder, ¿qué repercusiones tendrá en Honduras? El problema no solo es de México, el problema es de la región. Desde el momento se dice que el brazo armado, el brazo de los suministros para el tráfico de drogas que viene desde el sur del continente hacia México era la MC-13, la Mara Salvatrucha en Honduras. ¿Se imaginan ustedes? Este es el tema que se debatirá este martes en Frente a Frente. A propósito, Cristina, de la MS-13. El Ministerio Público logró en audiencia inicial el auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la causa que involucra a Roberto Edith Peraza y Redmond Anuar Hernández Gómez, presuntos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13, quienes fueron capturados el pasado 12 de febrero por la ATIC cuando custodiaban un búnker subterráneo donde se escondía un arsenal de armas y drogas en una zona montañosa de Omoa Cortés. Ambos fueron acusados por tráfico de drogas agravado, depósito de armas y municiones, asociación para delinquir y uso indebido de uniformes policiales y militares. Es de recordar que en el marco de la operación se logró el decomiso de 40 paquetes de marihuana, 14 chalecos, 5 pasamontañas, 35 placas balísticas, además de armas y fusiles. Atentos porque después de la pausa, el megaproyecto ferroviario abre puerta a futuro económico prometedor para Honduras. Lo que desde hace tiempo soñamos los hondureños con un corredor logístico interoceánico que incluye un proyecto ferroviario fue analizado esta mañana en Frente a Frente. Sobre estos proyectos que pudiesen volvernos un país con un potencial económico y geopolítico de enorme envergadura en América, lo tendremos más adelante aquí en el Noticiero Líder. Luego de que el presidente Nasriad Fura presentara a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, un mapa del proyecto ferroviario interoceánico en un reciente encuentro en la residencia de Mar-a-Lago, el tema vuelve al centro de la discusión nacional. El plan contempla conectar a Mapala en el Pacífico con Puerto Castilla en el Atlántico. Para el promotor del proyecto, Tito Livio Sierra, esta vez la iniciativa podría avanzar hacia su concreción. Asegura que en distintos gobiernos nacionalistas se ha abordado el tema con mayor determinación. Viendo que la comunicación con la que hicimos la primera fase fue con el Partido Nacional, fíjese que soy del Partido Liberal, pero nosotros nunca nos apoyó el Partido Liberal con esto, ni Libre ni le entendió al proyecto. Nosotros hemos querido que las cuestiones se hagan y afín ha sido con el Partido Nacional y me parece que lo podemos hacer. La propuesta no se limita a un tren de carga, incluye la construcción de megaproyectos complementarios como puertos de gran calado, una refinería, astillero, oleoducto, centros logísticos, fibra óptica submarina y hasta el desarrollo de una nueva ciudad en el sur del país. Se trata de una inversión que superaría los 40,000 millones de dólares, con la promesa de generar cientos de miles de empleos y transformar de manera estructural la economía hondureña. El corredor logístico en el que se incluye el ferrocarril
que busca conectar el Atlántico con el Pacífico hondureño, regresa a los titulares no solo por la importancia del proyecto. Se denuncia que al menos 800 millones de lempiras habrían sido ejecutados en la administración anterior sin resultados visibles. Sin embargo, el exsecretario privado Héctor Zelaya, quien estuvo a cargo del proyecto, asegura que no se utilizó un solo lempira del presupuesto nacional, versión que, según afirma, coincide con un registro de la Secretaría de Finanzas. Vuelve a sonar en el país el tema del corredor o ferrocarril interoceánico, que esta vez llega acompañado de una denuncia de al menos 800 millones de lempiras que supuestamente se sacaron del presupuesto general en el gobierno anterior, sin conocer hasta ahora un solo avance. El presupuesto general de la República aparece en el 2004, la Corporación del Ferrocarril Interoceánico, CONFI, en el 2024, 500 millones de lempiras, y en el 2025, 300 millones de lempiras, un total de 800 millones de lempiras. Resulta que cuando se estudia el presupuesto de la Nación aparece una comisión llamada CONFI, 500 millones en un año y 300 millones en otro. Son 800 millones para promover el ferrocarril interoceánico. Y es que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se nombró al secretario privado Héctor Zelaya, presidente de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico, a quien le preguntan qué se hizo con estos fondos, pues este megaproyecto se entregó, dicen, cómo se recibió. Sin embargo, vamos y no encontramos absolutamente nada, ni un solo reporte, ni siquiera una hojita de un informe donde diga esto se ha hecho. O sea que ese dinero no sabemos realmente en qué lo utilizaron. Tardaron más los denunciantes en terminar las explicaciones sobre estos 800 millones de lempiras sin liquidación o respaldo de obras concluidas, que el exsecretario privado Héctor Zelaya saliera a desmentir estos términos. En un extenso mensaje en su cuenta personal de X, Zelaya empieza por aclarar que del presupuesto asignado al proyecto del ferrocarril interoceánico no se ejecutó ni un solo 5, al tiempo que detalla todos los estudios y acercamientos con inversionistas internacionales y agencias de cooperación para encaminar el megaproyecto que ahora tiene trazado el camino, dice, para avanzar a un verdadero proyecto de país. Con estas dos versiones en mano, la denuncia y la aclaración, Telenoticias consultó a dos fuentes de entero crédito en la Secretaría de Finanzas y ambas confirmaron que en efecto no existe la erogación de esos 800 millones de lempiras que ni se presupuestaron, mucho menos se ejecutaron, afirman. Más elementos sobre lo que ha dicho el exsecretario privado sobre el ferrocarril interoceánico. Héctor Manuel Zelaya ha manifestado que el presupuesto asignado no se ejecutó ningún recurso, ya que el enfoque fue proteger las finanzas del Estado y estructurar el proyecto mediante cooperación técnica internacional. En febrero de 2024 se creó mediante decreto 08-2024 una comisión interinstitucional para trabajar en dos ejes, el marco legal y la estructuración técnica. También se gestionaron acercamientos con organismos como BCE, JICA, CAF, USAID, USTDA y programas del Departamento de Comercio de Estados Unidos para estudios y componentes logísticos. Se señala que los cambios en los ciclos de cooperación internacional afectaron parte del proceso. Según la explicación, el objetivo no era ejecutar obra inmediata, sino dejar bases institucionales. Un proyecto de ley presentado en 2025, reglas claras para inversionistas y respaldo técnico internacional. La posición es que sin marco legal sólido y sin consenso de país, un proyecto de esta magnitud no puede avanzar. Pero más allá de estos disensos, lo que importa es que la Honduras de hoy podría ser diferente a la Honduras del mañana si impulsamos este proyecto. Es lo que hay que internalizar por todos los hondureños, en la cabeza y en el corazón. La Honduras de hoy podría ser diferente a la Honduras del mañana si impulsamos este tipo de proyectos. Que nuestra ubicación geográfica en América se presta para que Honduras sea un país diferente, generador de riqueza.
Honduras vuelve a quedar bajo la lupa internacional luego de que el embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, señalara que buques de la flota oscura rusa habrían operado bajo bandera hondureña para evadir sanciones. La Marina Mercante reconoció que al menos 12 embarcaciones que posteriormente fueron incluidas en listas de sanciones estuvieron bajo bandera hondureña, pero asegura que al momento de otorgarles el registro no aparecían en ningún listado internacional de restricciones. Rusia ha utilizado a Honduras para abanderar su flota negra de buques y evadir las sanciones internacionales, denunció el embajador de la Unión Europea, al indicar que en varias ocasiones le alertaron al gobierno anterior. Se registraban con bandera hondureña y muchas veces cuando les notificábamos, la Dirección General de la Marina Mercante les avisaba de que se les iba a retirar la bandera hondureña, y ahora lo que estamos viendo es que esos barcos están volviendo a tener bandera rusa. Para este analista, la denuncia del diplomático es valiente y expone un esquema que históricamente ha ocurrido con el abanderamiento de buques, convirtiéndose en un negocio millonario financiado por redes que operan a nivel global. Esto ha sucedido hace muchos años en Honduras. Ahí ha habido gente en Marina Mercante que ha salido multimillonaria. Han registrado cualquier cantidad de barcos y de repente habría que sancionar a esa gente porque pone en evidencia a Honduras como un país corrupto. Considera que las autoridades deberían iniciar una investigación de oficio para esclarecer si registraron los buques a sabiendas que estaban sancionados. Desde la Marina Mercante admiten que más de una decena de buques hoy sancionados estuvieron registrados bajo bandera hondureña, pero argumentan que durante su inscripción no figuraban en las listas internacionales de sanciones. El nuevo director, que en la administración anterior fungía como jefe de seguridad marítima, y la jefa de registro afirman que cumplieron con los criterios técnicos. Que al momento de registrarse definitivamente se hizo la revisión que corresponde y no estaban en ese momento en las listas de buques sancionados. Y cuando nosotros pudimos verificar que efectivamente esos barcos estaban siendo objeto de estas sanciones, procedimos de forma inmediata a solicitar la cancelación de los mismos, ¿verdad? ¿Cuántos fueron cancelados? Fueron cancelados alrededor de 2 embarcaciones sancionadas, y esto fue en marzo del año pasado, entre marzo y abril. De seguir abanderando este tipo de buques, Honduras se expone a sanciones como restricción a los marinos hondureños y bloqueo a productos de exportación. Hay sanciones económicas y sanciones como país, en el sentido que no van a embarcar marinos de nacionalidad hondureña o que tengan documentación hondureña. Puede ser el caso también de que no, como Unión Europea, por ejemplo, digan no vamos a importar productos hondureños. Explican que a pesar de que reciben solicitudes a diario para registrar buques tanqueros, han decidido no hacerlo para evitar sanciones contra el país. Sara Carranza, Telenoticias. Tras la denuncia del embajador de la Unión Europea sobre el uso de la bandera hondureña por buques rusos sancionados, el ex canciller Enrique Reina sostuvo que este tipo de denuncias del embajador Gonzalo Fournier deberían canalizarlas por la vía diplomática formal y no a través de los medios de comunicación. Incluso pidió el retiro del embajador, arguyendo que tiene una tendencia a manejar de manera poco profesional las relaciones entre la Unión Europea y Honduras. Indicó que cuando existen sospechas sobre irregularidades, estas se investigan en coordinación con las autoridades competentes y con cooperación internacional. Por su lado, el vicecanciller Gerardo Torres rechazó los señalamientos y aseguró que durante su gestión se suspendió el abanderamiento de embarcaciones sin permiso, incluyendo las de origen ruso. Señaló que incluso se compartieron informes actualizados con la representación europea y que la práctica fue detenida hasta el último día de la administración. En otra temática, la comisión tripartita integrada por representantes de los trabajadores, la empresa privada y el gobierno iniciarán este miércoles las negociaciones para definir el nuevo salario mínimo que regirá en el país. Le deciden que empecemos a discutir, a negociar o acordar, no hay problema. Ya tenemos los parámetros, salario mínimo anterior, hay un proceso ya oficial de inflación, un porcentaje de inflación declarado oficialmente, entonces no tendríamos que perder tiempo.
Estamos ya a finales de febrero, la ley dice que tiene que ser aplicado a partir del 1 de enero y estamos totalmente dispuestos. Si el sector privado está dispuesto a empezar la discusión ya directa el próximo miércoles, nosotros estamos totalmente listos. Durón expresó su expectativa de que las partes alcancen un acuerdo en el menor tiempo posible. Indicó que las discusiones se basarán en los informes del Banco Central con referencias que oscilan entre el 5.5 y el 7.5%, porcentajes similares a los aprobados el año anterior. Un ajuste salarial digno que recompense el costo de la canasta básica es lo que representantes del sector obrero esperan que se comience a negociar en esta semana, tal como se programó tras la instalación de la Comisión Negociadora del Salario Mínimo. El miércoles ya hay reunión, ya está convocada y esperando pues que ya las partes van a conocer los diferentes informes económicos, cómo anda la inflación, cuáles son los cálculos que tiene cada sector. Y ahí van a surgir las peticiones. Y las partes se van a poner de acuerdo y cada quien tiene sus argumentos. Nosotros como trabajadores pedimos y vendemos nuestra fuerza de trabajo, igual pues los empresarios van a ofrecer. Esperamos que en poco tiempo se pongan de acuerdo, pero por lo menos salir con un 12% de aumento. Entonces el llamado sería a la empresa privada, al gobierno y a los trabajadores a que busquen mecanismos realmente de que eso sea un beneficio para los trabajadores, no solo una expectativa. Hay que acordarse que los trabajadores son los productores de riqueza y que hay que tratarlos como tal. Representantes de la micro, pequeña y mediana empresa reconocen que este ajuste es necesario ante la reducción de la capacidad de compra. Sin embargo, indican que hay que tomar en cuenta algunos factores. Es justo y necesario que se genere un nuevo incremento de salario mínimo, siempre de acuerdo a la capacidad del sector empresarial, ¿verdad? Porque tampoco queremos que por un incremento al salario mínimo desproporcionado se vayan a generar despidos y cierre de empresas. Y también tiene que haber una diferenciación para lo que es la micro y pequeña empresa, ya que nuestras capacidades económicas son menores a lo que es la mediana y gran empresa. Por lo tanto, lastimosamente, como sector no tenemos representantes dentro de esta comisión. Algunos economistas manifiestan que se tiene que considerar la situación del país y algunos flagelos que de una u otra manera han repercutido en los sectores que integran la comisión negociadora. En efecto, es un equilibrio bastante complicado frente al cual estamos y esperamos que el gobierno también como mediador logre encauzar el proceso a un incremento al salario mínimo que sea un compromiso entre los dos sectores, que no afecte al trabajador y que no afecte tampoco al empresario. La intención de los obreros es que antes de Semana Santa surjan los acuerdos que se espera sean el resultado de que prime el diálogo. El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que en lo que va de 2026, las demandas y embargos contra la Caja Única del Estado suman 3.903 millones de lempiras. Según el funcionario, esta cifra impacta de manera directa las finanzas públicas, ya que el actual gobierno da esos recursos prácticamente por perdidos. A la fecha, tenemos ya más de 3.903 millones de lempiras embargados de la Caja Única del Estado en lo que va del año 2026. Estos son fondos que ya no podrán ser utilizados por el gobierno de la República ni por ningún poder del Estado. Hércules aseguró que con ese dinero se habrían podido fortalecer áreas sensibles como salud, educación e infraestructura vial. Detalló que se pudo aumentar en un 75% la compra de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud, garantizar textos escolares durante 6 años y construir más de 240 kilómetros de carretera en la red vial del país. El ministro reiteró su señalamiento sobre una presunta colusión entre poderosos bufetes privados y juzgados de lo laboral. Son fondos que se han perdido en los juzgados del trabajo, que ya tienen una sentencia firme y que fueron debitados automáticamente de la Caja Única en vista de que no se está siguiendo el procedimiento que establece las disposiciones generales del presupuesto y se están remitiendo directamente al Banco Central de Honduras. Además, denunció supuestas irregularidades a la emisión de sentencias desde la Corte Suprema de Justicia, particularmente en la Sala de lo Laboral, y solicitó al Congreso Nacional aprobar la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano para blindar la Caja Única del Estado.
La economía nacional creció 3.7% al cierre de 2025, según el índice mensual de actividad económica del Banco Central de Honduras. El desempeño fue impulsado principalmente por el aumento de la inversión pública y el mayor consumo de los hogares, respaldado por el flujo constante de remesas y la mejora en los precios internacionales del café. Y hubo otro nombramiento hoy. El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, el alcalde del Distrito Central, juramentó a Gustavo Boquín como nuevo director de la Unidad Metropolitana de Agua y Saneamiento. Sabes que Boquín es un ingeniero civil hondureño, posee una maestría en Dirección de Administración de Negocios con orientación en finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y también fue presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción en múltiples periodos, incluyendo el actual 2024-2026. O sea que Gustavo Boquín es el director de UMAP. ¿Qué es la UMAP? La Unidad Metropolitana de Agua y Saneamiento. Con esta información cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Las 5 de TN5. Ay, con las 5 de TN5 te iba a decir.